24 años. Cuando decían que la realidad solo se conoce con cifras, con estadísticas, ustedes no se detuvieron a acudir a las comunidades, a veces a las más apartadas, en medio de caminos muy escarpados, de lluvia, incluso de inseguridad, a hacer su trabajo. Cuando se empezaba a pensar que la salud era solamente tarea de mantener a la gente sin enfermedad, el IMSS Bienestar demostró que la salud es algo mucho más grande, algo más integral, que tiene que ver con la salud física, pero también con la salud social, con la salud mental, con la salud de toda la comunidad. Cuando las políticas se hacían solamente desde la Ciudad de México, el IMSS Bienestar mantuvo el principio de hacer valer el derecho y la obligación de las comunidades y del pueblo de tomar sus propias decisiones. Por eso ese vínculo que ustedes tienen en la acción de los voluntarios con aquellos que nombran desde sus comunidades y asumen el compromiso con una enorme convicción y no por conveniencia, es algo que es de reconocerse que siga vigente, a pesar de esos oscuros momentos de la política mexicana donde se decía que eso no valía la pena. Y una cosa más, el conocimiento tradicional que ha sido siempre uno de los elementos que da vida a los hospitales y a las unidades médicas rurales de IMSS Bienestar y que han sido tomados en cuenta y respetados los usos y costumbres como una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento. Hoy como director del Seguro Social se los digo, estamos muy orgullosos en el sistema ordinario de nuestros grandes avances tecnológicos, científicos, de nuestros grandes centros médicos, claro que sí, pero también estamos orgullosos de ustedes, de lo que han hecho en los últimos años a pesar de las dificultades, de los inconvenientes, porque lo han hecho no porque sea fácil, sino porque era lo correcto y lo han hecho muy, muy bien. Por eso, 40 años después, la visita de un presidente de la República a este hospital para dar grandes anuncios es la mejor forma de celebrar nuestros 40 años. Es la mejor forma de saber que este modelo de atención integral a la salud era lo correcto. Y sobre todo ustedes acá en Cualcomán. Ustedes son los herederos, como ya lo ha dicho el gobernador, de un gran michoacano, don Natalio Vázquez Pallares. Un hombre que defendió muchas causas importantes, como el indigenismo, la universidad, la soberanía de la nación. Y él, como nuestro presidente, es un hombre que sigue una simple regla. Dice lo que piensa y sobre todo hace lo que dice. La cuarta transformación en materia de salud está en marcha y por eso está aquí el licenciado López Obrador con todos y todas ustedes. Gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, Cualcomán, me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Conozco Cualcomán desde hace muchos años, ya lo había visitado, este municipio que tiene mucha historia y mucha cultura. Estamos aquí para informarles sobre la cuarta transformación de la vida pública de México. Digo la cuarta transformación porque han habido tres: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, sin violencia, de manera pacífica. Las tres transformaciones que hicieron nuestros antepasados, por las circunstancias, se hicieron con las armas, pero ahora nosotros tenemos la dicha de poder llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación de manera pacífica. Eso es muy importante, no por ser una transformación
pacífica quiere decir de que se va a quedar por encima o va a ser superficial. No, va a ser igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución. ¿Y qué es lo que significa en esencia la transformación? Si ustedes me dicen, a ver, díganos en lo que tarda parado en un solo pie, usted que ni siquiera habla de corrido, díganos qué es la cuarta transformación. Acabar con la corrupción. Eso es todo. No tengo que explicar más, porque ese es el principal problema de México. Estoy aquí con enfermeras, enfermeros, con médicos, y saben de lo que significa hacer un buen diagnóstico para saber cuál es la enfermedad de una persona, de un ser humano. Es lo mismo cuando se va a gobernar un país y se quiere transformar, porque si nada más es para llegar al cargo, si es más de lo mismo, pues entonces no hace falta hacer ningún diagnóstico de dónde está la enfermedad. Es cuestión de seguir simulando y irla pasando y regodearse con la parafernalia del poder. Es decir, soy muy importante porque soy presidente de México y entonces voy a andar rodeado de guardaespaldas, de lambiscones, de barberos. Y cuando yo pregunte qué horas son, me van a contestar las que usted quiera que sean, señor. Eso no es por lo que nosotros luchamos tantos años. Luchamos por una transformación. Y les decía, para eso tenemos que tener un buen diagnóstico. Y ya lo tenemos. Sabemos que el problema es la corrupción. Ese es el cáncer que estaba a punto de destruir a nuestro país, porque se esmeraron en saquear a México en los últimos tiempos. Afortunadamente sonó la alarma el año pasado, la campana, y ya tuvieron que irse y dejaron algunos recursos, porque era tanto lo que tenía nuestro país que no pudieron llevárselo todo. Y con lo que nos dejaron, con eso vamos a sacar adelante a México y vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Con las riquezas que dejaron después de siglos de saqueo, y lo decía ahora a los trabajadores de la salud, con lo que significa tener un pueblo extraordinario. El pueblo de México es un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Es de los pueblos más trabajadores del mundo. También ahí nos lavaron bastante el cerebro, haciéndonos creer de que si no se progresaba, si había pobreza, era porque los mexicanos eran flojos. ¡Falso! ¡Mentira! Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos. Están enviando a sus familiares 35,000 millones de dólares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, es un pueblo trabajador. Entonces, tenemos recursos naturales, tenemos un pueblo trabajador. ¿Qué faltaba? No es para presumir,
faltaba un buen gobierno y ya se tiene un buen gobierno. Por eso vengo a decirles que tengan confianza, vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Si se puede, no hace falta aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, que haya gasolinazos, que se endeude al país. ¿Cómo se endeudó? Porque de esto no se habla. Pero miren, cuando terminó Fox, la deuda era de 1.700.000.000.000 de pesos. Calderón la deja en 5.200.000.000.000. La aumenta más de 200%. Y el expresidente Peña no las deja en 10 billones. No va a crecer esa deuda. Ese es mi compromiso. No vamos a seguir endeudando a nuestro país. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no permitiendo la corrupción, porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. La fórmula es sencilla, es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno. Calculamos que nos vamos a ahorrar con estas dos medidas alrededor de 800.000.000.000 de pesos. Y así vamos a tener presupuesto para financiar el desarrollo del país. Les voy a dar algunos ejemplos. Estaba vigente lo que se conoce como el huachicol. Se robaban 800 pipas diarias de gasolinas. Y llegamos y decidimos acabar con el huachicol. Ya hemos logrado reducir el robo en 95%. No lo hemos terminado por completo porque estaba bien arraigado. Ya no se roban 800 pipas, ahora 40 diarias. ¿Cuánto significó ese robo el año pasado? 65.000.000.000 de pesos. Ahora, sin permitir ese robo, vamos a ahorrar, si seguimos así, cuando menos 50.000.000.000 de pesos. Y ese dinero, pues es el que se va a emplear, a utilizar para los programas sociales. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué hay que terminar con la corrupción? No solo por razones de índole moral, sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo. Cuando hay corrupción, todo eso se queda en unas cuantas manos, se va al extranjero, a las cuentas de bancos extranjeros. Cuando no hay corrupción, pues ese dinero se distribuye, esa riqueza se distribuye y alcanza a todos. Había la mala costumbre de que los de arriba, los potentados, no pagaban impuestos. Eso no lo sabían los mexicanos. Paga impuesto el campesino, el obrero, que cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Pagan impuestos los profesionales, sean maestros, médicos, enfermeras, pagan impuestos comerciantes, pequeños, medianos empresarios. Pero habían unos, los más importantes en términos de finanzas, en términos económicos, que no pagaban impuestos y se les condonaba los impuestos. Imagínense ustedes una empresa, la que quieran que se le venga a la cabeza, o un banco, imagínense ese banco, esa empresa, no tienen por qué decirlo. Bueno, esa empresa que están ustedes pensando, ese banco no pagaba
Y pues, estamos hablando de condonaciones de hasta 100,000 millones de pesos al año a los llamados grandes contribuyentes. Pues eso ya se terminó. Firmé un decreto y ya no hay condonaciones para los potentados. Todo esto significa más recursos. Otro ejemplo, la compra de medicamentos, que tiene que ver con el trabajo de ustedes. ¿Cuánto compró el gobierno de la República el año pasado en medicinas y en materiales de curación? 90,000 millones de pesos. Y no había abasto suficiente en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales del IMSS, Bienestar, o en los hospitales de la Secretaría de Salud, del llamado Seguro Popular y del ISSSTE. Bueno, ¿qué pasaba? La verdad, se robaban hasta el dinero de las medicinas. 3 empresas eran las favoritas y eran las que vendían el 70% de todas las medicinas al gobierno. 3 empresas. Estaba hasta prohibido por la Constitución, porque de acuerdo al artículo 38 de la Constitución no pueden haber, artículo 28 de la Constitución, no pueden haber monopolios. Están prohibidos los monopolios. Entonces, ya eso también se termina y eso nos va a permitir ahora pues tener presupuesto para que no falten los medicamentos, para que de esta manera no haya desabasto en los centros de salud, en las unidades médicas, en los hospitales. Todo esto ayuda mucho. Vamos a que se acabe la corrupción. Les voy a contar otra cosa que seguramente ustedes no sabían. En México, desde 1994, no les voy a decir, mejor se los dejo de tarea, quién era el presidente en ese entonces. 1994 se reformó el Código Penal para que la corrupción no fuese considerada como delito grave. O sea, la corrupción no era delito grave desde 1994 hasta ahora que se modificó esa ley. Es decir, podían robar y si iban a la cárcel salían bajo fianza porque no era delito grave. Imagínense, en el país de más corrupción, en uno de los países de más corrupción en el mundo, había impunidad constitucional. Es decir, legalmente se protegía al corrupto. Ya eso se terminó. Ahora es delito grave la corrupción. El que robe en el gobierno, el que utilice los cargos públicos para sacar provecho personal, el que se enriquezca en el gobierno, va para el bote sin derecho a fianza. Al tambo, sin derecho a fianza. Todos estos cambios, si seguimos así, pues vamos a ahorrar, porque vamos a estar dando manicure, pero con hachuela, para que no haya corrupción. Y lo otro, se ahorra mucho acabando con los lujos en el gobierno. Ya no hay sueldos como los que había antes. ¿Saben cuánto ganaba el director del Infonavit?
700,000 pesos mensuales. Se rayaban. Y ahora hay una ley en donde nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto, sin compensaciones, y de ahí para abajo. Estamos bajando los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Justicia laboral. ¿Cómo les visito? Colcomán. Vengo sin guardaespaldas porque ya no existe el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Todos esos elementos pasan a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero imagínense cuántos ahorros. Ya no hay aviones privados, helicópteros privados. Calderón le compró a Peña un avión, se lo dejó comprado, de 25 metros de ancho por 70 de largo, para 280 pasajeros. Nada más piensen en un autobús grande, cuando muchos se trasladan 50 pasajeros. Y este es un avión para 280 pasajeros, que no van a ir apretados como se va en el autobús, porque tiene restaurante, tiene alcobas, es para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible. Bueno, ese avión, que no lo tiene ni Donald Trump, está ya en venta en California. No me iba yo a subir a ese avión, no iba yo a ofender al pueblo de México, habiendo tantas necesidades y tanta pobreza. Un avión que iba a costar, terminado su financiamiento, 7,000 millones de pesos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese avión se está vendiendo, pero no solo ese avión, toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno, 73 aviones y helicópteros están en venta. Nosotros vamos a seguir recorriendo el país como venimos aquí, a ras de tierra. Imagínense, si vengo en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos de Michoacán? Pero también, ¿cuánto nos ahorramos? Muchísimo. Habían excesos. Nada más la atención médica a los altos funcionarios públicos costaba 5,000 millones de pesos al año. La atención médica para la burocracia dorada. Se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Por eso aparecían como chamacos o chamacas. Todo eso se terminó y tenemos muchos ahorros. ¿Saben cuánto se le daba a los expresidentes de pensión? 5 millones de pesos mensuales. Se acabó. Por eso andan ahí nerviosos y un poco molestos, pero ya se van a tranquilizar, se van a ir acostumbrando. ¿Por qué todo esto? Para que tengamos recursos para la gente. Lo recomendaban mis asesores, los campesinos, los obreros, la gente del pueblo. Iba yo a las comunidades, a los pueblos, y me decían: licenciado, si ganamos, no nos vaya a mandar el apoyo a través del gobierno porque se lo clavan todo.
que sea directo. Y así se está haciendo. Ahora ya no es la pensión de 1,160, son 2,550 pesos para los adultos mayores. Ya les va a llegar a todos, porque antes no se tomaba en cuenta el jubilado, al pensionado del ISSSTE, del seguro. Ahora es universal. Todos los adultos mayores de México, más de 8 millones, van a tener esta pensión. ¿Cuánto significa en el presupuesto? Es una inversión de 110,000 millones de pesos. Pero es muy satisfactorio de que si en una familia hay una pareja de adultos mayores, el señor, la señora, ancianos, respetables, le llega a los dos. Ese es un ingreso importante para la familia. Es un reconocimiento a la gente mayor por todo lo que ha hecho en beneficio de México. Es para que vivan con un poco de tranquilidad en el último tramo de su vida. Ese es un programa muy importante. Otro que nos llena de satisfacción es de que todos los niños, niñas, niños con discapacidad, todos van a tener también su pensión, 2,550 pesos. Todas las niñas y los niños de nuestro país. Y se va a llevar a cabo, ya está iniciado un programa de becas como nunca en la historia de nuestro país. 10 millones de becas para preescolar, primaria, secundaria. Todos los que estudian preparatoria, todos, su beca, ahí es universal. 1,600 pesos bimestrales. ¿Por qué en este caso, en este nivel de escolaridad es para todos? Porque es el nivel de escolaridad donde hay más deserción escolar y coincide con la adolescencia y tenemos que cuidar mucho, mucho a los jóvenes. Los tenemos que tener en la escuela porque es 1000 veces mejor tenerlos en la escuela que tenerlos en la calle. Entonces, para eso es esta beca, ese apoyo. Los que estudien en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, 2,400 pesos mensuales para que terminen la carrera. Los que no estudian y tampoco tienen empleo, van a ser contratados. Todos los jóvenes que no están estudiando, que no tienen empleo, todos van a trabajar como aprendices en talleres, en comercio, en el campo, en actividades productivas, con contadores públicos que les enseñen, con abogados, y van a aprender no solo el oficio, la profesión, sino que estos que van a enseñarles, estos tutores, los van a orientar por el camino del bien. Y todos esos jóvenes van a ganar un sueldo, 3,600 pesos mensuales. No se va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo, porque de esa manera es que queremos resolver de fondo el problema de la inseguridad y de la violencia. Si no atendemos a los jóvenes, si se les sigue dando la espalda a los jóvenes, va a ser muy difícil que haya paz y que haya tranquilidad. No se ha hecho nada por los jóvenes. Lo único que se hizo fue llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan de manera despectiva. Y las cárceles están llenas de jóvenes. Y los que pierden la vida en los enfrentamientos, jóvenes. Y no se puede enfrentar el problema de la inseguridad. Ya está demostrado solo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal.
El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿Por qué se desató la inseguridad y la violencia? Porque se abandonó el campo, porque se produjo un fenómeno migratorio nunca visto, se desintegraron familias, se abandonó a los jóvenes y ahora estamos pagando las consecuencias. Por eso vamos a que todos los jóvenes tengan oportunidad de estudio y de trabajo. Este programa se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cuánto es la inversión para este programa este año? 44,000 millones de pesos. Ya están trabajando al día de hoy 600,000 jóvenes. Y pronto vamos a llegar a 1 millón. Y la meta es darle trabajo a 2,300,000 jóvenes. Todo esto va a ayudar mucho para serenar a Michoacán, para serenar al país. Y también aprovecho para informarles que vamos a apoyar al campo también de manera decidida. El llamado Procampo continúa, no va a desaparecer. Ahora se llama Producción para el Bienestar y ya a 2 millones de productores se les han entregado sus apoyos. Por primera vez les llegaron antes de la temporada de siembra sus apoyos a estos productores. Nada más que ya todo se va a entregar de manera personalizada, con tarjeta, no con intermediarios. No es que soy de la organización independiente General Lázaro Cárdenas o General Francisco J. Mújica o soy de la sociedad civil y entrégame a mí el apoyo y yo lo voy a distribuir, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó, eso ya no se va a seguir haciendo, porque así no llega, o llega incompleto, con moche, con piquete de ojo. Por eso, cada beneficiario va a tener su tarjeta, el adulto mayor, el discapacitado, el becario, el productor del campo, su tarjeta. Nos dejaron un banquito Bansefin, porque los bancos grandes volaron, pero ese banquito se va a convertir en un bancote, va a ser el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todos los pueblos de México. Y así van a cobrar los beneficiarios de la tesorería de la Federación al beneficiario. Todos estos programas ya están en marcha y hay 2 asuntos que yo quiero tratarles, que ya lo hizo el ciudadano gobernador de Michoacán y yo voy a reforzar ese compromiso. Vamos a apoyar la educación en Michoacán. Ya cumplimos, me ofrecí, dije, de que se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y ya cumplí. Ya eso se fue a la historia, pero al basurero de la historia, la mal llamada reforma educativa, porque eso no sirvió. ¿Saben qué? Eso lo impusieron desde el extranjero, porque en 36 años de política llamada neoliberal, desde allá nos imponían la agenda. Nunca tuvimos un plan de desarrollo propio a partir de nuestra realidad, sino nos mandaban las recetas que se tenían que aplicar en México, las llamadas reformas estructurales, reforma laboral para perjudicar a los trabajadores,
reforma energética para entregar el petróleo, la industria eléctrica, reforma fiscal para aumentar los impuestos, reforma educativa, la verdad, para privatizar la educación, para que estudiara el que tuviese posibilidad de pagar colegiatura en una escuela privada. Ese era el propósito. Bueno, ya todo eso se termina, ya no vamos a seguir con esas llamadas reformas estructurales y por eso se canceló la mal llamada reforma educativa. Ahora vamos a ponernos de acuerdo, padres de familia, maestros, autoridades, y tenemos que reconciliarnos, porque lo único que se logró con esa mal llamada reforma educativa fue dividir al pueblo, echarle la culpa a los maestros de la mala educación en el país y difamar a maestros que antes pues merecían todo nuestro respeto, nuestras maestras, nuestros maestros, y se generó una polarización. Pues ahora tenemos que reconciliarnos y mejorar la calidad de la enseñanza. Vamos a aplicar 2 programas para iniciar. Uno, que también desde la Federación se va a enviar a los comités de padres y madres de familia de las escuelas el apoyo para el mantenimiento de las escuelas. Se va a entregar el dinero que corresponde a cada escuela, el presupuesto, para que los padres de familia decidan con su comité en qué van a aplicar esos fondos, para que lleguen de manera directa, que no pasen por toda la burocracia del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Ese es un plan. El otro plan es, como lo acaba de decir el gobernador de Michoacán, vamos a regularizar la situación de los maestros. Va a ser un solo sistema, se va a federalizar todo el sistema educativo, porque ahora existe el sistema federal y el sistema estatal. El sistema federal tiene una nómina y los maestros que están en el sistema federal reciben puntualmente su sueldo, sus prestaciones, pero los que están en el sistema estatal no tienen esa garantía, porque ha ido creciendo la matrícula y no se les ha enviado a los estados el presupuesto suficiente y a veces los estados no tienen para pagar los sueldos de los maestros o las prestaciones. También, hablando en plata, hay veces que se envían los fondos y no se aplican adecuadamente. O hay los llamados aviadores, los que cobran sin trabajar. Entonces, vamos a regularizar todo lo que tiene que ver con la educación y vamos a empezar con Michoacán. Es el estado modelo. Y hay disposición del gobernador Silvano, vamos por eso pronto a que no falten los sueldos, los salarios, las prestaciones de los trabajadores de la educación. Ese es mi compromiso. Va a haber una sola nómina. Les explico un poco más de dónde viene esta idea de federalizar la educación. Cuando transfirieron los servicios educativos a los estados, el único estado, la única entidad en donde no se transfirieron los servicios educativos y la federación siguió prestando los servicios educativos fue en la Ciudad de México. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, yo no tenía nada que ver
con la educación básica, ni la educación media superior o la educación superior. Apoyé porque creamos escuelas preparatorias en las zonas más pobres. Llevaba 20 años que no se hacía una nueva universidad y se creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, pero la educación la maneja la Secretaría de Educación Pública, en el caso del Distrito Federal. Ahí no es, en este caso, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, es Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, el que tiene a su cargo la educación en la Ciudad de México, en la capital de la República. Y el resultado de que siga la Federación manejando la educación en la Ciudad de México ha sido bueno. No hay los problemas que hay en los estados. Entonces, si en la Ciudad de México se demostró que puede funcionar bien el sistema educativo, pues ese es el modelo que se va a aplicar a nivel nacional y el inicio va a estar aquí en Michoacán. Ese es el compromiso. En el caso de la salud, lo mismo. Ya se me está pasando mi tiempo y les decía que ya no hay avión presidencial, tenemos que ir hasta Manzanillo. Entonces, ya termino. Nada más decirles que no van a faltar los medicamentos. Bueno, antes, ya se los dije a algunos trabajadores de la salud aquí en el hospital, pero lo repito para que quede claro. No desaparece el programa IMSS Bienestar. Así. Les decía yo a ellos de que conozco este programa desde hace 40 años, porque cuando nació este programa yo era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, mi estado natal, y era yo delegado de Coplamar, y fue cuando inició este programa de las unidades médicas y de los hospitales. 1979, hace 40 años. Fue cambiando de nombre. Primero era IMSS Coplamar, luego IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero lo que queremos es que mejore el servicio y eso lo vamos a lograr manteniendo la misma filosofía que le dio origen a este programa, que funcione bien, que no falten los medicamentos, todos los medicamentos. Ya no va a ser solo el cuadro básico, porque ahí ya es una discriminación. El cuadro básico de una unidad médica rural son 130 claves aproximadamente. 130 medicinas. Aquí el cuadro básico de ustedes, como 300 medicinas, 300 claves. El cuadro básico en el nivel ordinario, 700 claves. O sea que hay enfermos de primera, de segunda y de tercera. Ya eso ya no puede seguir siendo así. Se va a quitar ese cuadro básico y se va a tener derecho a todos los medicamentos, lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. No es un privilegio, es un derecho que tiene el pueblo. Que no falten los medicamentos, dos, que no falten los médicos, que no falten los especialistas y también es sencillo de resolver. Colcomán necesita especialistas porque no quieren venir acá, se quieren quedar allá en Morelia. Bueno, si un radiólogo se quiere quedar en Morelia, pues que se quede allá, pero el que esté en Colcomán va a ganar más que el radiólogo de Morelia. ¡Eso es todo! Lo tercero,
mejorar las instalaciones, porque este es un hospital relativamente nuevo. Les decía yo que se inició el programa hace 40 años. Hay hospitales que tienen 40 años y que necesitan ya de atención. Y las unidades médicas pues tienen 40 años, pero además se hicieron, me consta, con materiales prefabricados. Desde entonces hay algunas que no han tenido reparación. Entonces, lo tercero es mejorar toda la infraestructura de salud. Y el punto 4 es algo parecido a lo de los maestros, regularizar la situación de los trabajadores del sector salud, porque hay muchos que están trabajando desde hace años como eventuales o por honorarios, por contrato. Se va a regularizar, van a tener todos sus bases, no así de la noche a la mañana, pero es mi compromiso de que mientras esté en el gobierno, mejor dicho, antes de que termine de presidente de la República, van a estar basificados todos los trabajadores de la salud en nuestro país. Ese es mi compromiso. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Esto era lo que queríamos informarles. Muchas gracias de todo corazón. Tengan absoluta confianza, hayan votado o no hayan votado por mí, de que yo no les voy a fallar. No les voy a traicionar. Voy a estar a la altura de ustedes, porque amor con amor se paga. Muchas gracias. Solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye nuestro evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.